Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos a Mercado por Expertos. Hoy vamos a contar con la presencia de Gustavo Segre. Él es analista internacional y ya es de la casa. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, Claudia. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Es un gusto para mí estar con ustedes. Bueno, para nosotros un honor realmente. Bueno, este año se cumplen 35 años del encuentro que tuvieron el expresidente Sarney y Raúl Alfonsín en búsqueda de la integración latinoamericana. Hoy tenemos Mercosur, también tenemos un nuevo embajador desde el 29 de junio que presentó sus credenciales en el Palacio de Planalto, y ha habido manifestaciones por parte de Bolsonaro, que auguran una relación más armoniosa, deseándole lo mejor a la Argentina, incluso en vistas a una posible reunión, no se sabe si virtual o presencial, entre mandatarios de ambos países para el mes de noviembre. ¿Cómo ves esto vos? ¿Ves que hay realmente una perspectiva de encuentro desde el punto de vista político y que esto pudiera de alguna manera también encauzar la relación económica intra-Mercosur en mejores términos? Mira, yo creo, Claudia, que sí, que es muy probable una mejora en las relaciones. El embajador Daniel Scioli tiene esa función, la desempeña con mucha eficiencia. Ya ha tenido reuniones con el propio Bolsonaro, con el canciller Ernesto Araújo, con la ministra de Agricultura. Tiene realizado unos trabajos muy interesantes de desvíos de comercio con los consulados argentinos aquí en Brasil. Consulados que, dígase de paso, tienen a su cargo cónsules muy experientes en la relación de Argentina a Brasil, gente que sabe lo que está haciendo. Entonces, desde el punto de vista de la estructura de la embajada y de los consulados, yo creo que estamos en muy buenas manos. Vos sabés que ideológicamente estoy de la vereda enfrente del gobierno Fernández, pero creo que es oportuno resaltar que cuando las cosas se están haciendo bien, al margen de lo que uno piensa, debe ser mencionado y debe ser, además, reforzado. La relación comercial entre los dos países, como bien decías, que viene de 35 años de aquella famosa reunión, siempre estuvo sesgada por el miedo que uno tenía de una invasión del otro. De hecho, curiosidades que tienen que ver con Argentina y Brasil, la trocha de los trenes son diferentes precisamente por este miedo, ¿no? Gobiernos militares, pasados belicosos. Y cuando uno toma la trocha del tren que va desde Buenos Aires, por ejemplo, hasta Uruguayana o hasta Foz de Iguazú, se encuentra que del otro lado, del lado brasilero, hay una distancia diferente entre las ruedas del tren, precisamente para evitar que un tren no pudiera continuar en el otro territorio. Pero la relación de Argentina a Brasil va muchísimo más allá de lo comercial. Y vos fíjate que hay una cuestión histórica muy próxima a los argentinos, que muy pocos argentinos conocen y que la compartimos, y que tiene que ver con que nuestra patrona, la Virgen de Luján, es en realidad una virgen brasilera. Es Nuestra Señora de la Conceição, que cuenta la leyenda rápidamente. Había un estanciero de Santiago del Estero que le pide a un amigo de Brasil que le consiga una virgen. Y lo que sería la imagen de la Virgen podía ser Nuestra Señora de la Consolación o de la Conceição. Y el señor brasilero, ante la duda, le lleva las dos. Llega al puerto de Buenos Aires, la coloca en un carruaje, el carruaje comienza a transitar, hacen noche en San Nicolás, y a la mañana siguiente los bueyes que empujaban este carruaje no andaban. Entonces piden que retiren una de las vírgenes y retiran a Nuestra Señora de la Consolación. Y los bueyes no andaban, no querían seguir su camino. Entonces cambian la imagen.
colocan dentro del carruaje a Nuestra Señora de la Consolación y dejan en el suelo a Nuestra Señora de la Concepción. Y ahí los bueyes empezaron a caminar. Entonces ahí esto se tomó como la necesidad, como un mensaje divino de que Nuestra Señora de la Concepción debía quedarse en ese lugar. De San Nicolás después pasó a Luján y hoy es nuestra patrona, Nuestra Señora de Luján, que tuvo sus orígenes en Brasil. Así que vos fíjate cómo la historia de los dos países están vinculadas. Y ahora sí regreso con el tema económico y te diría que Brasil tiene una enorme capacidad de ayudar a la República Argentina para que la producción industrial y gran parte de la agropecuaria puedan tener mercado de este lado de la frontera. Las expectativas de crecimiento que iba a tener Brasil, según el Fondo Monetario, de una caída del PBI de 9.1, yo te diría que es muy probable que quede por debajo del 5%, o sea, prácticamente la mitad. Y esto es muy bueno, porque Brasil en este momento está demandando, nosotros tenemos clientes, empresas argentinas que están aquí y que están trabajando con, no te diría total normalidad, pero un 85% de normalidad. Nuestra empresa, de hecho, ya está funcionando presencialmente y hay demanda de productos de la República Argentina. Así que hay que prestar atención a Brasil, hay que armar estrategias de comercialización, no hay que tener miedo y aprovechar que Brasil está pagando en 28 días de plazo, que tiene una tasa de interés del 2% al año referencia, que tiene una inflación que debe ser menor al 2% al año también, y con un dólar que si bien tiene variaciones y que por supuesto está acompañando la pandemia a nivel mundial, hay posibilidades a través de herramientas financieras como para no correr riesgos cambiarios. Bien, bueno, la verdad es que siempre lo deseable son planes a largo plazo, pero la pandemia hace que vivamos necesariamente en la coyuntura. Así que tenemos realidad país por país. Te pregunto, ¿cuál es la situación allí en Brasil? ¿Cómo se está transitando? ¿Cómo se va transcurriendo esto? Porque va cambiando. Obviamente bueno, se van sumando infectados, también muertes. Esto lamentablemente vino para quedarse un tiempo, ¿no? La pandemia sí que tendremos, bueno, las economías según cada uno de los presidentes. Así que te pregunto, ¿cómo es la pandemia según Bolsonaro y cómo ves la pandemia según el presidente Fernández? Vos sabés, Claudia, que a la luz de la prensa internacional y de la gente en general, se atribuye la responsabilidad de la cantidad de contagios y eventualmente de la cantidad de fallecidos al presidente Bolsonaro. Y esto tiene que ver con los comentarios, en algunas formas desacertados por parte de Bolsonaro, de tratar al virus como una gripe, que pocos se iban a morir, que el brasileño estaba acostumbrado a jugar en las cloacas. Esto no ayudó. Pero vos fíjate que en realidad el que tiene la potestad para ampliar o reducir la libertad en cuanto al aislamiento social, porque aquí en Brasil nunca hubo cuarentena obligatoria, es el gobernador de cada estado provincial y es el intendente de cada ciudad. Al principio era difícil, todos los días a las 8:30 de la noche, cacerolazos contra Bolsonaro pidiendo que se vaya, su popularidad bajó drásticamente. Los gobernadores y los intendentes lo criticaban porque él quería que la economía no se pare, había que convivir con el virus, mencionó Bolsonaro, y si esto hubiera durado 1 o 2 meses, seguramente los gobernadores y los intendentes habrían tenido razón. Pero estamos ya promediando los 6 meses de aislamiento social, donde los mismos gobernadores que antes los criticaban a Bolsonaro empezaron a abrir la economía, los intendentes también, y observaron que podía crecer la cantidad de contagiados, pero disminuía la cantidad de utilización de UTI y la cantidad de fallecidos. La cantidad de muertos en Brasil es importante, obviamente, supera los 100.000. Claro, hay 212 millones de personas de población, pero cuando uno hace la cuenta, Claudia, en relación al 16 de marzo de este año, que fue la primera muerte de COVID en Brasil, con el día de ayer, y el 16 de marzo del año 2019 con el día de ayer del año 2019, no hay la misma cantidad de fallecidos más los más de 100.000 fallecidos. Hay algo así como 60.000 personas fallecidas más. Entonces esto te lleva a pensar que hay mucha gente que muere con COVID-19
y no necesariamente por causa del COVID-19. Cuando uno analiza el resultado de la foto, claro, cantidad de fallecidos por millón de habitantes, cantidad de contagiados por millón de habitantes, observamos que la curva de contagio en Brasil fue más rápida que la de Argentina y la cantidad de fallecidos también. Pero nunca colapsó el sistema público, que era lo que todos los gobernadores y los intendentes y el propio Bolsonaro temían. Entonces, esto, ahora analizando desde el punto de vista argentino, hubiera sido muy oportuna esta cuarentena tan drástica que tomó el gobierno de Alberto Fernández si se hubiera preparado para que el sistema nunca colapse y que se pueda aplanar la curva, como nos vendieron en la justificativa de esta cuarentena. Lo cierto es que Argentina ya está prácticamente dentro de los 10 primeros países en el mundo de contagios, está ya dentro de los 20 países en número de fallecidos, no obstante que la cantidad de fallecidos es baja, pero sigue subiendo. La provincia de Buenos Aires sigue con contagios elevadísimos y con fallecidos muy importantes también. Entonces habrá que esperar al fin de la película cuando aparecen los títulos y dice The End, fin, para poder analizar quién de los dos proyectos de atacar la pandemia fue el más efectivo, siempre analizando la dualidad de salud y de economía, porque uno puede no tener fallecidos por COVID, pero si vos aumentás la cantidad de suicidios, depresiones, adicciones, gente que pasa muy mal, hambre, problemas de salud por falta de diagnósticos o por falta de tratamiento, bueno, la cosa puede no ser tan buena para Argentina como estaba pareciendo al principio. Y concluyo con esto, la imagen de Bolsonaro está en este momento 5 puntos mayor en la imagen positiva y 10 puntos menor en la imagen negativa, y hoy está con la mejor calificación de la población desde que asumió. Y cuando hacemos el cálculo con Fernández, el análisis y la foto es exactamente al contrario. Muy bien. Bueno, nos estamos despidiendo ya hasta, en realidad, nuestro próximo encuentro que va a ser en el Congreso de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Abierta Interamericana, que es, bueno, el crecimiento frente a las nuevas realidades, y vos vas a exponer sobre el liderazgo y el desarrollo emprendedor, ¿verdad? Exactamente, y estoy ansioso para que llegue ese momento, hay mucho por hablar y mucho por compartir. Muchísimas gracias, Gustavo, por acompañarnos una vez más. Nos estamos despidiendo hasta nuestro próximo encuentro. Cuídate mucho, que estés muy bien. Igualmente. Bien, hasta luego. Bueno, aquí seguimos con más Mercado por Expertos con el señor Ismael Bermúdez.